Bueno, buenos días. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat. En un instante comenzamos. Bueno, pues consideramos que ya estamos todos. Vamos a comenzar la sesión 11, que es la segunda de la semana de la materia de filosofía. Vamos a regresar un instante a lo último visto, nada más para a partir de ahí recuperar la información de esta clase. Nos habíamos quedado en el tema número 10 que tenía que ver con la percepción, de acuerdo a los principios de Hegel y de Kant, y hablamos acerca de la dialéctica, que de alguna u otra forma es contraponer dos posturas, una tesis y una contraria llamado antítesis, y a partir de ahí hacer una mejor interpretación de la realidad y no dejarme llevar solamente por una vertiente, y que de esa manera también solemos equivocarnos menos respecto a la percepción de la realidad que tengo enfrente, cualquiera que ésta sea, en el ámbito de la ciencia, obviamente, pero nos referimos sobre todo de manera práctica al ámbito de la vida diaria, ¿no? Que siempre, en todo momento, no hay un solo instante en que no, que enfrente de nosotros esté puesta una realidad que tiene que ser interpretada por el sujeto. Y en la medida en que interpretemos adecuadamente, bueno, vamos a tener menos fallos a la hora de enfrentar nuestro día a día. Es decir, esta parte que Hegel y Kant mencionaban en relación a la ciencia, que había que contrarrestar, por ejemplo, la parte de la racionalidad con la parte práctica del empirismo. Bueno, eso también llevado al día a día en nuestra vida cotidiana, pues también aplica. Y en la medida en que aprendamos a hacer tal situación, pues podemos, estaremos en condiciones de enfrentar de mejor manera o de manera más adecuada el día a día, ¿no? Y eso es lo que vimos la última clase. Y en relación a eso, hicimos algunos ejercicios que suelen confundir nuestra percepción de primera mano, que son estos que están viendo en su pantalla. Y bueno, ya llegamos aquí casi de manera ya para cerrar la clase con esta última de acá. Y aquí teníamos que ver la tesis y la antítesis. En este ejercicio se refiere al tipo de percepción. Si soy mayormente, eh, tengo mayores facultades o mayor desarrollo o gusto por uno de los dos hemisferios cerebrales, y pues quien lee mejor que describir el color determina qué tipo de condición tengo yo. Si se me facilita más decir los colores, pero me trabo en las palabras, soy más creativo, más artístico, un poco más enfocado al hemisferio derecho. Si, por el contrario, se me facilitan más decir las palabras, pero los colores no tanto, entonces hay una mayor relevancia en el hemisferio izquierdo. La noticia de esto es que, tal como dice el postulado de estos personajes, puedo sintetizarlo, es decir, hacer una síntesis kantiana, es decir, puedo utilizar ambas posturas o en este caso ambas habilidades para ser mejor. Es decir, puedo yo fomentar diferentes enfoques para poder tener una mejor comprensión de la realidad. Es decir, puedo ensayarlo, puedo entrenarlo, y en la medida en que hay entrenamiento, pues voy perfeccionando ese déficit que podía yo tener en algunas cosas. A lo mejor para que entiendan un poco mejor y cerrar este punto, han escuchado que hay múltiples inteligencias, ¿no? Que hay personas que tienen mayor habilidad en la parte numérica o matemática. Hay quien, por ejemplo, es extraordinario tocando un instrumento musical, ¿no? Ya vemos quienes de plano no se nos da una, ¿no?
Y bueno, tiene que ver con el tipo de inteligencia que nosotros hemos desarrollado. Es una teoría de las inteligencias múltiples. Hablando de este tema, pues yo puedo fomentar ser una mejor persona en el sentido de que puedo no nada más enfocarme a esa habilidad, sino que la puedo contrastar con otra y fusionarlas. Y eso se hace a través del entrenamiento. Lo que quiero decir es que las teorías de Kahneman y de Hegel se pueden llevar a muchos ámbitos de la vida, incluyendo esto, por eso los ejercicios. Luego, bueno, cerramos con esto, que por ejemplo ahí parece que nos engaña la percepción de que a la que están cargando es a la mujer que está del lado derecho. Sin embargo, a la que está cargando es a la mujer que está en el centro, que tiene una banda y que prevalece sobre la mujer que está a la derecha. Por eso identificamos que se refiere a que están cargando a la mujer del centro y no la que está al lado derecho. Y la primera impresión nos suele engañar. Y eso es lo que decían estos dos autores, tanto Kant como Hegel, que la realidad se nos presenta de manera tan intempestiva, tan cotidiana, que hay que hacer un alto para interpretar adecuadamente. Y por eso estos ejercicios para poder hacer una comparación con el contenido teórico y la parte real. Esta es otra también, ¿no? Imagínate que vas en tu coche manejando, volteas a un lado de la calle y lo primero que ves es esto. Y tu cerebro te puede confundir, la percepción de la vista te puede confundir. En realidad, la persona se confunde por el color claro de las blusas, de las camisetas. Esta obviamente es una mujer que está agachada aquí así, y este otro, el hombre, que parece que es el actor de Wolverine, ¿no? No, es un actor, no recuerdo cuál es su nombre. Está sentado y obviamente solamente sale esta parte sobre la parte de la mujer y suele confundirse, ¿no? Y la parte que quedamos que vamos a ver el día de hoy y que es ya cambiar evidentemente de tema, es hablar acerca de la postura de dos filósofos muy importantes y ya entrar en la parte de cómo los paradigmas cambiaron brutalmente a partir de la época de la revolución científica, que para términos de ciencia se le conoce al primer momento de la revolución científica en cuanto a ciencia, ciencia clásica, y ya a partir de los últimos años se le conoce como ciencia moderna. ¿Cuál es la ciencia clásica? La que detona, la que despunta en los primeros años del Renacimiento, Ilustración. Personajes como Copérnico, como Newton, como Darwin, serían los precursores de esta ciencia. Se le llama clásica porque es la primera ciencia como tal a partir de la metodología científica. No significa que antes no hubiera ciencia, obviamente sí hubo ciencia mucho antes. Incluso grandes descubrimientos se hicieron durante la época de los griegos. Simplemente aquí, al haber ya un método establecido por los personajes que vimos anteriormente, ya la ciencia como tal ya tiene esa connotación de realmente ser ciencia, porque tiene el rigor de un método, que es el método científico, y que estos personajes contribuyeron y pulieron en los primeros años del Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Científica, y llegamos a esta parte que se llama ciencia clásica. La ciencia clásica se enfoca sobre todo a los descubrimientos relacionados con la biología, con la química, con la astronomía y con la física. Esas cuatro ciencias tienen un enorme desarrollo en este periodo. Les voy a repetir: química, física, astronomía, se hacen los grandes descubrimientos respecto al cosmos, y biología. Esas son las ciencias que más detonan en este proceso de la llamada ciencia clásica. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver también cómo estos dos personajes, Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo, contribuyen de alguna u otra manera a esta nueva forma de percibir la realidad. Y aclarando que tanto Tomás Moro como Nicolás Maquiavelo ni fueron astrónomos, ni fueron físicos, ni fueron biólogos, ni fueron químicos. Sin embargo, el hecho de que yo diga que estas cuatro ciencias son las que más crecen o se desarrollan, no significa que las otras ciencias no crecieran o no se desarrollaran. De hecho, estos dos personajes están relacionados con la política, están relacionados con la economía, con las formas de organización social a través del Estado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver un video que rompe el paradigma anterior respecto, es un video que les quería poner incluso antes de salir de clase a manera de introducción respecto a qué nos puede dar luces la filosofía.
pues sin embargo, este es el tiempo y el momento y el tema más adecuado para poderlo hacer. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la postura filosófica de Tomás Moro, de Nicolás Maquiavelo y cómo llega la ciencia clásica a nuestra vida como resultado del Renacimiento, Ilustración y Revolución Científica. Las actividades para el día de hoy, a ver, permítanme agrandar la imagen para que puedan ver las actividades. Bueno, son las notas que van a tomar respecto a la clase y vamos a contestar qué es la percepción de la realidad. No sé si algunos de ustedes incluso se adelantaron porque estaba proyectado desde la clase pasada, pero se tenía que pulir un poco con lo que estamos viendo en esta clase. ¿Qué es la percepción de la realidad? Y la segunda es, ¿por qué se dice que la ciencia se destruye y se reconstruye constantemente? Es decir, los paradigmas. Se construyen paradigmas o explicaciones de la realidad que más adelante se destruyen y se construye un nuevo paradigma. ¿La Tierra es plana? No, la Tierra es redonda. ¿Hay una evolución continua desde el primer ser vivo de Darwin? No, hay picos de evolución, incluso hay involuciones. Es decir, la ciencia se perfecciona, igual que el ser humano. Y por lo tanto, bueno, al final de la clase vamos a estar en condiciones de poder contestar estas dos preguntas. ¿Qué es la percepción de la realidad? Un poco con esta clase y sobre todo con la clase pasada. Y por último, ¿por qué la ciencia se dice que se destruye y se reconstruye constantemente? Y esas serían las actividades que vamos a hacer y que vamos a subir a la carpeta de Drive en la carpeta número 11. Ya saben cómo trabajarlo, ¿no? El recordatorio, ¿no? De que siempre deben de cumplir con estos principios, sobre todo el de estar a tiempo para que cuando le demos admitir a la sala de espera, pues no tengamos que estar haciéndolo constantemente interrumpiendo la clase. Sobre todo eso, estar pendientes de la plataforma, de los trabajos en Drive y de cumplir con todo lo que ya saben que se tiene que cumplir en este proceso de educación a distancia. Hablando ya de nuestro tema, del tema del día de hoy, las imágenes de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo como están acomodadas, el primer personaje que ven ahí es Tomás Moro. Vamos a hablar de Tomás Moro. Ahorita es simplemente una breve introducción. Incluso para los ingleses, en realidad el nombre está castellanizado, en realidad él es Tomás More. Incluso es un santo para los ingleses, para la iglesia anglicana, protestante, por cierto, porque lo mencioné en clases pasadas y no se los recuerdo. Este Tomás Moro era asesor político del rey inglés y resulta que cuando viene la reforma protestante, este personaje no está de acuerdo con que el rey anule el principio del matrimonio, en donde no está permitido el divorcio, o cuando menos en aquella época, ahora sí bajo muy estrictas condiciones, casi imposibles, pero en aquella época era improbable poderte divorciar. Y el rey de Inglaterra estaba casado con la hija, Catalina, con la hija de los reyes españoles, con Isabel y Fernando, los reyes que mandaron a Cristóbal Colón y que descubrieron América. Y resulta que se quiso divorciar porque no podían tener hijos y él pensaba que era ella. Y Tomás Moro, siendo su asesor, le dijo que no era viable ese divorcio porque iba a causar un gran revuelo social y también iba a tener problemas con el Vaticano. Y bueno, no haciendo caso de la situación, el rey anula la nueva religión, crea una nueva religión que es la religión anglicana y además se proclama él la máxima autoridad dentro de la religión, equivalente al Papa, pero dentro de Inglaterra. Y como él estuvo en desacuerdo, lo encierran en una torre y semanas posteriores a este evento terminan decapitándolo en la guillotina, ¿no? La misma suerte que habían sufrido varias de las esposas del rey de Inglaterra en este afán de querer encontrar a la mujer adecuada para poder tener descendencia y por lo tanto un heredero al trono. La obra más importante de Santo Tomás, de Tomás Moro es la llamada Utopía, que es la imagen que está al lado de él. Esta utopía es, bueno, este dibujo representa a la isla de Utopía. Utopía es una obra literaria que sienta las bases para una organización social perfecta. De hecho, a la gente que vive ahí se le llama la sociedad perfecta. Y es que él crea un modelo de sociedad de ensueño, prácticamente casi imposible, en donde cada uno de los habitantes de ese lugar era perfecto. Conocían
de todos los oficios, todas las profesiones, eran educados, respetaban el orden, no tenían intereses y todo se debía a la organización que tenía la propia isla, que en este caso sería como un país. No había diferenciación social, no había clases sociales, no había ricos ni pobres, todos tenían el mismo estatus. El hoy político más adelante podía ser pescador, no había una diferenciación en cuanto al rol social relacionado con el dinero. Por lo tanto, el político quería ser político porque le gustaba ser político, no porque buscara en el puesto beneficiarse económicamente, porque ganaba lo mismo que si fuera pescador. Y esta propuesta de Tomás Moro, pues sirvió de base e inspiración para que en los años posteriores personajes como Durkheim, hablando de la máquina social perfecta, hablando de sociedad, para que Marx creara su postulado comunista, socialista, en donde estuvo inspirado en gran medida por el sueño de Tomás Moro. Por eso solemos usar la palabra de ya no seas utópico, ya no seas soñador, porque en realidad este modelo social que implementó Tomás Moro no se pudo aplicar nunca, nunca jamás, cuando menos en el modelo comunista y socialista. Eso sí, se crearon sistemas de gobierno político-sociales, político-económico-sociales, basados en sus principios, me refiero al comunismo y al socialismo, pero nunca se pudo aterrizar realmente, nunca se llegó a la sociedad perfecta. Hoy en día hay países que utilizando esos principios y muchos otros más, han alcanzado un mayor grado de desarrollo social. Me refiero a los países europeos del norte, pero sigue siendo prácticamente una utopía poder alcanzar realmente este sueño de Tomás Moro. Y les voy a hacer una reflexión y tal vez, aunque no lo crean, la médula de la clase sea lo que voy a decir a continuación. Interpretando a la utopía de Tomás Moro, hay un personaje, Eduardo Galeano, de origen uruguayo, que hace una reflexión respecto a utopía, que ojalá la tomen como, no como nota, sino como enseñanza de vida. Y esto dice así, las utopías no están para poder ser alcanzadas, porque prácticamente es imposible, pero sí sirven para poder siempre caminar hacia el frente, para siempre intentar llegar. En una analogía, si mi utopía está en el horizonte, cada vez que yo doy un paso, 2, 3, 10, ese mismo horizonte se me va a alejar, esos mismos 10 pasos. Si camino hacia el frente 10 kilómetros, ese mismo horizonte se me va a alejar 10 kilómetros. Es que no se trata, pues, de alcanzar realmente la utopía, sino se trata de caminar todos los días tratando de alcanzar ese objetivo. Yo voy a intentar ser el mejor, no sé, dependiendo de qué quieran ser en su vida, me refiero a la parte profesional y a la parte familiar. Quiero tener hijos, quiero formar una familia. Bueno, mi idea es ser el mejor papá del mundo. Y no sé si lo sea, pero todos los días lo voy a intentar ser. Si quiero ser médico cirujano, voy a tratar de ser el mejor. No sé si lo pueda hacer, pero el intento va a estar siempre presente en mí. Y para eso sirve la utopía. Esa es la gran lección que nos deja Tomás Moro con el principio de utopía. Si bien es bien complicado poderlo llevar a cabo en principios de política pública, cuando menos en la vida personal, llévense esta lección, que la utopía no sirve tanto para poder alcanzarla, sino que todos los días debemos de caminar hacia ella. Y eso es lo que sirve realmente en la vida. Y cada día intentar ser un poco mejor de lo que éramos el día anterior. Y así hasta el fin de nuestra existencia. Eso es en referencia a Tomás Moro y a la utopía. Hablando de Nicolás Maquiavelo, otro gigante del pensamiento filosófico. Este Nicolás Maquiavelo es el creador de la obra llamada El Príncipe. Esta obra del Príncipe que ven en esta imagen de aquí, que es la portada de un libro, también revoluciona el pensamiento de la época. Quedamos que no nada más se revolucionan las cuatro ciencias que ya dije, sino también la parte social, ¿no? La parte política, económica, como la que estamos viendo. Este personaje se le caracteriza por frases como es mejor ser temido que ser amado, el fin justifica los medios, eh, el príncipe debe de ser bueno, en referencia al que gobierna, el príncipe debe de ser bueno, pero ante ciertas circunstancias debe de saber utilizar el mal.
y esa es la postura de Nicolás Maquiavelo. Entonces, sí revoluciona la forma de pensar porque, bueno, a él le toca tener su momento de mayor expresión, más o menos en la misma temporalidad en que los españoles conquistan al México prehispánico. Y resulta que los españoles siguen en los principios de Nicolás Maquiavelo estipulados en El Príncipe, en donde se establece que hay diferentes formas de gobernar a un pueblo conquistado. Y una de ellas, la que acogen los españoles, es para poder controlar un país, destrúyelo y sobre sus cenizas vuelve a edificar una nueva nación. Y eso es lo que hacen los españoles. Y tal vez la expresión más pura de esto es la construcción de la Catedral Metropolitana del nuevo dogma religioso encima de la destrucción de donde estaban eh, las ruinas, donde se incluía la parte esta de adoración a la religión prehispánica, me refiero al Templo Mayor. Para los que han tenido la fortuna de ir a la plancha del Zócalo Capitalino, está la iglesia, eh, y juntito están los restos del Templo Mayor. Es decir, es el puro estilo de Nicolás Maquiavelo, una de las tres formas de controlar. Las otras dos formas de controlar es, deja a ese país sometido ser, nada más cóbrales impuestos. Por ejemplo, lo que hacían los aztecas, en donde, por ejemplo, lo que hacían los griegos, donde dominaban a un pueblo a través de la guerra, luego los dejaban que hicieran su vida, siempre y cuando pagaran un tributo o un impuesto cada mes o cada determinado tiempo. Y la tercera forma, además de destruir y volver a construir, además de dejarlos ser y nada más cobrarles tributos, es administrarlos y darles cierta autonomía, que es el caso que hizo, por ejemplo, Roma, en donde Roma tenía sometido a sus pueblos, controlaba a través de su milicia y su ejército, pero les daba cierta libertad para tomar ciertas acciones. Por ejemplo, en la época de Jesucristo, acuérdense que Judea, esa región en Palestina, estaba controlada por los romanos. Sin embargo, ellos tenían sus propios dirigentes, tenían sus propias autoridades, pero para fines de organización política, económica, bueno, ahí sí mandaban los romanos. Y esas eran las tres formas de gobierno propuestas por Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Mantener al pueblo, a los pueblos sometidos y simplemente cobrarles impuestos, destruir a los pueblos y volver a edificar una nueva nación, y por último, mantener cierto control y orden a través de la milicia, pero darles cierta libertad. Y bueno, esos son los principios más importantes de estos personajes que son, en un primer término, Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo. Debieron de haber tomado algunas notas de las que acabo de mencionar, como por ejemplo que, haciendo un cierre y ya brincando, para brincarme a lo siguiente, Tomás Moro, inglés, les dije que él pertenecía a la Corte Real de Inglaterra, es canciller de Alejandro, que es Alejandro VIII, el rey de Inglaterra en ese tiempo. Es decapitado por él al no estar de acuerdo con sus ideas, es canonizado por la Iglesia Anglicana, por eso es Santo Tomás Moro. Crea la obra de Utopía. La obra de Utopía no les dije la fecha, en 1516 es cuando se crea. Ya les dije en qué consiste Utopía al explicar la ilustración que ven ahí. Y bueno, lo último, que él tuvo una gran influencia en personajes como Carlos Marx, en la creación de sus postulados comunistas, socialistas, de la sociedad perfecta, ¿no? Y también tuvo gran influencia sobre el sociólogo Durkheim. Durkheim se escribe con D, U, R, K, H, E, I, M. Lo vimos en Introducción a Ciencias Sociales. Durkheim también es influenciado por Tomás Moro y crea el concepto de la máquina social perfecta. Es decir, en donde cada persona hacía lo que le correspondía y eso hacía que los países o el modelo caminara perfectamente. Y sí es cierto, ¿no? Si queremos que, por ejemplo, nuestro país cambie, pues el día que cada quien haga lo que realmente tiene que hacer, se comprometa con lo que cada quien tiene que hacer, pues ese día nuestro país estará cambiando, ¿no? Y el mundo en general. Y esos son los postulados de Tomás Moro. No olvidar la lección de Utopía,
que esa es para ustedes, ¿no? No nada más hablando de principios de política pública, sino también hablando acerca del desarrollo personal. Hablando de Tomás Moro, de Nicolás Maquiavelo, debieron de tomar notas que, bueno, es el creador de El Príncipe, que lo escribe en 1512. Habla acerca de las maneras de gobernar a un Estado. En ese sentido mencioné tres: el administrarlo y ser parte del control del Estado, el simplemente cobrarles impuestos y dejarlos ser. Y la tercera, que fueran la que acogieron los españoles cuando nos conquistaron, es destruir y formar una nueva nación. Esas son las tres formas de gobernar propuestas por Nicolás Maquiavelo. También las frases como el fin justifica los medios, más vale ser temido que ser amado, que en realidad es una frase incompleta. En realidad la frase que sí dijo Nicolás Maquiavelo es: más vale ser temido que ser amado, pues el ser humano ofende antes al que ama que al que teme. Es en realidad la frase completa, aunque nada más conocemos la primera sección. Más vale ser temido que ser amado, pues el ser humano ofende antes al que ama que al que teme. Esa es la frase, en realidad, la frase completa. Y bueno, eso es en relación a estos dos personajes. Hablando de lo siguiente, que es respecto a la revolución científica. La revolución científica incluye el pensamiento de Isaac Newton, además, ya yéndome a la ciencia, esas cuatro ciencias, de Galileo Galilei y de Nicolás Copérnico. Recordar que ellos son parte de la llamada revolución científica, son parte de la llamada ilustración y la revolución científica al final de la época del Renacimiento. Y bueno, las imágenes ilustran mucho esto que estoy diciendo. Vamos a mencionar rápidamente las cosas importantes que hizo Isaac Newton. Lo vimos someramente en clases anteriores. Él creó, hablando de Isaac Newton, y aquí son notas, creó, acuérdense que un postulado científico llamado Principia Matemática, en donde hablaba acerca de las leyes del movimiento y de la gravitación universal. Por eso se le reconoce más a Isaac Newton, por Principia Matemática, que hablaba sobre las leyes del movimiento y de la gravitación universal. El segundo personaje muy importante, inventor del telescopio, y a través del cual pudo comprobar muchas ideas respecto a el movimiento de los astros, la forma de los astros, es Galileo Galilei. Eh, Crea la teoría heliocéntrica junto con Copérnico y además, bueno, la invención del telescopio. En el caso de Nicolás Copérnico, bueno, él crea una obra sobre los giros de órbitas celestes, y lo habíamos mencionado en latín, en 1531, y revoluciona la manera de pensar respecto al universo. Todo cambia. Imagínense el cisma cuando le dijeron a la gente, esos tres personajes en diferentes momentos, que nuestra Tierra era esférica. Y la primera pregunta es, síganme en el cursor, ¿por qué si aquí está tal país, por qué la gente no se cae? Estoy hablando de años 1500, 1600. ¿Por qué todo lo que dicen ellos, yo lo dudo mucho? Le cuesta mucho trabajo a las personas romper el paradigma o la idea que tienen respecto a la realidad. Y hablando de eso, vean lo que puede provocar incluso en ustedes, que son parte de la modernidad. Eso que hicieron ellos fue contribuir al pensamiento de la ciencia moderna, revoluciona evidentemente todo lo que se creía. Y vean este video, es un video que habla sobre el movimiento estelar, hablando de la ruptura de paradigmas, para que puedan contestar la pregunta de que la ciencia se destruye y se reconstruye constantemente. Es más bien poner muchísima atención al video y que rompan el paradigma que ustedes tienen respecto al movimiento de los astros. Bueno, está en inglés, pero supongo que no tiene ningún problema con eso.
Se rompe entonces el paradigma, primero, de que la Tierra es el centro, y segundo, de que somos estáticos y nada más giramos alrededor del Sol en una elíptica. Si el Sol se mueve, por lo tanto, nosotros sí giramos alrededor de él, pero siguiéndolo. Y bueno, desde luego que rompe la idea que teníamos respecto al movimiento de los astros, ¿no? Que de alguna u otra manera teníamos la idea, pues, mal enfocada de que esto estaba relacionado con este tipo de fenómenos, cuando en realidad, pues, nos queda claro que no era así, ¿no? O no es así. Entonces, bueno, esto en relación al tema. En relación a la actividad que estaba planteada, es contestar la pregunta tipo ensayo, por lo tanto, una respuesta del mismo sentido, que es la percepción de la realidad y por qué se dice que la ciencia se destruye y se reconstruye constantemente, que sería otra de las partes que tendríamos que responder con la clase de hoy. Y bueno, no sé si hay alguna duda, aprovechando que ahora sí nos quedó tiempo para poder contestar algunas preguntas, voy a activarles el micrófono para que puedan usarlo. Ya lo pueden activar. ¿Hay alguien que tenga Bueno, profe, pregunta? Dime. respecto a la utopía, me gustaría que pudiera repetir de nuevo lo que quiere decir la utopía, su significado en base a cómo un ser humano normal podría llegar a entenderla. Sí, ok. Más allá del concepto de utopía de Tomás Moro en relación a la clase política, a los gobernantes, utopía significa lo siguiente. Hablando ya de desarrollo personal, y ahorita les doy chance a que alguien más pueda hacer una pregunta, pero es importante lo que dice Alejandro y ojalá que pongan atención todos. Utopía significa que yo voy a tener sueños y proyectos que quiero realizar en mi vida. No sé cuáles cada uno de ustedes tenga, pero destacar en X profesión, ser el mejor, en este momento ser el mejor hijo que puedo ser, ¿no? Para los que tienen la fortuna de tener a sus padres, el mejor nieto si es que tienen la fortuna de tener a sus abuelos, el mejor dentista, el mejor nutriólogo, el mejor enfermero, el mejor ingeniero, el mejor abogado, el mejor psicólogo, depende de qué quieran ser. Y entonces esa debe ser mi meta.
Y según la postura de la utopía, yo no sé si vaya a poder ser el mejor. Es más, lo más probable es que jamás lo pueda yo saber. Pero la idea es que yo intente sí ser el mejor, que haga lo necesario para todos los días esforzarme lo suficiente para poder alcanzar ese sueño. Y por eso es que utopía está asociada con la palabra sueño. Por eso nos dicen, hey, ya deja de ser utópico, deja de ser soñador, porque parecería que realmente ser el mejor es muy complicado. Sin embargo, pues sí podemos llegar a hacerlo. A eso se refiere con la utopía en relación al desarrollo personal y no tanto a la parte política. ¿Alguien más? Bueno, consideramos entonces que no tenemos más dudas al respecto. ¿Podría ponerla ¿Alguien? Todo esto. los tres científicos? Y bueno, nada más recordar que tienen que subir la actividad a la sesión, bueno, a la carpeta número 11 de la sesión con respecto a las actividades del día de hoy, que la primera es, ¿qué es la percepción de la realidad? Considerando lo que vimos sobre todo en esta parte de aquí. Pero es una respuesta tipo ensayo, no olvidar poner la parte racional y empírica, es decir, que la realidad debe ser interpretada por la mente y también por la experiencia, que no nos debemos dejar llevar por la primera impresión, que es el a priori, sino también hay que interpretar, ese es el a posteriori. Es decir, estos 4 conceptos que acabo de mencionar son la respuesta correcta o completa de esta pregunta. Respecto a qué es la percepción, respecto a la otra pregunta que dice, ¿por qué se dice que la ciencia se destruye y se reconstruye constantemente? La palabra clave es paradigma. Es que constantemente la ciencia, acuérdense que los pasos del método científico, uno de ellos es la hipótesis, ¿no? La idea de cómo solucionar un problema o un invento, un nuevo descubrimiento. Luego se debe de comprobar, experimentar, comprobar, y entonces se crea un nuevo paradigma, una nueva teoría o una nueva ley. Entonces, ¿qué es un paradigma? Es la explicación de la realidad que da la ciencia, pero que constantemente se derrumba y se reconstruye. Por lo tanto, la ciencia, es más, el principio de destrucción y reconstrucción es parte esencial de la ciencia. No podría ser ciencia si no fuera así, porque la ciencia siempre va a perfeccionarse, siempre se van a llevar a cabo situaciones que permiten que lo que hoy se creía que es, más adelante se reconstruye, se destruye y se reconstruye. Por eso ponerles el video, porque el video permite darnos cuenta de la idea equivocada que durante muchos años prevaleció respecto al movimiento estelar, que se creía que el Sol estaba como prendido en el espacio, como fijo, y que los planetas giraban alrededor de él y ya. Y luego no, luego con la teoría heliocéntrica descubrimos que giramos alrededor del Sol, pero en épocas más recientes descubrimos que al mismo tiempo el Sol se está moviendo y que si el Sol se mueve y nosotros giramos alrededor de él, nos estamos moviendo junto con él. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿y hacia dónde se mueve el Sol? Bueno, se mueve debido a la fuerza de atracción de la galaxia y también hace ese recorrido alrededor de ella. Y nosotros hacemos también el